Se le acaban los días a Donald Trump. Se acaban los días para Donald Trump en la Casa Blanca y los coletazos, sí, los coletazos, los da por todos lados. De una vez, antes de que me vaya, parecería que nos dice. De esta forma, su secretario de Estado, el señor Mike Pompeo, saca una lista de su escritorio y comienza a incluir a varios grupos. ¿De qué se trata esta lista? ¿Quiénes son esos grupos? Preguntemos. Soy Roberto de la Madrid y este, que es suyo, pues es su programa. Comenzamos. El Movimiento Popular Ansarolá de Yemen protesta porque Estados Unidos lo incluyó en su lista negra del terrorismo. Estados Unidos es la fuente del terrorismo. La política y las acciones de la administración Trump son terroristas. Sus estrategias demuestran una crisis de pensamiento. Es un acto condenable y nos reservamos el derecho a responder frente a cualquier clasificación que haga la administración Trump o cualquier otra administración. Al pueblo yemení no le importa la decisión de Estados Unidos, que es un socio real en su masacre y en su matanza por hambre. Mohammed Ali al-Houthi, presidente del Comité Supremo Revolucionario Yemení. Según Washington, la designación es para responsabilizar a Ansarolá por sus presuntos actos terroristas y promover los esfuerzos para lograr un Yemen pacífico, soberano y unido, libre de la interferencia extranjera. Con la designación, cuentas y transferencias financieras a las autoridades del Movimiento Popular Ansarolá podrían quedar congeladas. Además, muchos temen que empresas internacionales podrían ser castigadas con sanciones de Estados Unidos por llevar productos, incluidos alimentos, a Yemen, al negociar con el grupo Ansarolá, designado terrorista por Estados Unidos. La Unión Europea y la ONU reaccionan con preocupación. We're obviously studying the announcement that was made by the Department of State, and especially to assess its potential impact. But it's clear that the decision is likely to have serious humanitarian and political repercussions. The humanitarian operation, which I will remind you is the largest in the world, cannot replace the private sector or compensate for major drops in commercial imports of food and other essential goods. Other nations request permission to pass. El Departamento de Estado notificará al Congreso de mi intención de designar a Ansarolá, a veces denominado Houthis, como una organización terrorista extranjera, según la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, y como entidad terrorista global especialmente designado, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224. También tengo la intención de designar a 3 de los líderes de Ansarolá, Abdul Malik al-Houthi, Abd al-Khaliq Badr ad-Din al-Houthi y Abdullah Yahya al-Hakim, como terroristas globales especialmente designados. Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos. El movimiento Ansarolá de Yemen arremete contra el gobierno de Estados Unidos. Asegura que es el origen del terrorismo en el mundo y cómplice por apoyar a Arabia Saudí en la matanza de yemeníes. Además, promete una dura respuesta a esta designación de terrorismo que hizo la administración del saliente Donald Trump. Fuera de lo militar y político, lo más urgente y los que más sufren son los niños. La alerta continúa y sigue creciendo. Millones de personas en situación de hambruna, epidemias, cólera, desnutrición aguda, guerra y coronavirus. Más del 80% del país necesita ayuda humanitaria. Cuando uno ve las imágenes de los niños, pues se queda uno sin palabras. Mehdi Yalalí, el investigador de esta noche, gracias. Keivan Mosenin, el periodista en jefe. Youssef Mosafari, el coordinador internacional. Gracias a todo el equipo de Detrás de la Razón. Y gracias principales, como siempre, y nunca me cansaré de decirlo, a usted. Filóloga de la Universidad de Sevilla, directora de la revista La Comuna,
experta en el análisis de muchas regiones, sobre todo esta región. Carmen Parejo Rendón, muchísimas gracias por estar aquí. Egresado de las mejores universidades de Holanda, experiencia en el campo matemático de las finanzas y en las políticas militares y sociales que mueven, pues, los dineros. Usted lo conoce muy bien, Francisco Javier Martínez. Un placer. Gracias. Francisco, ahora sí te tocó un contertulia fuerte. Así que, pues, primero las damas. Carmen, ¿qué significado tiene que hoy se declare el Movimiento Popular Yemení como una organización terrorista? Adelante, por favor. Bueno, creo que es muy importante decir que estos coletazos finales de Donald Trump lo que están sirviendo, por una parte, es para poner todas las cartas sobre la mesa. Hemos visto que no son alianzas que no supiéramos que existían, sabíamos perfectamente, porque además tampoco ha sido un secreto, cuál ha sido el punto de vista que ha tenido Estados Unidos con respecto al conflicto en Yemen. Igualmente también sabemos quiénes son sus aliados regionales, y en este caso su principal aliado regional sería Arabia Saudí, que es quien está precisamente agrediendo a Yemen. Entonces, de entrada no nos está diciendo nada nuevo, pero con esto lo que está haciendo es evitando realmente que Ansarullah pueda ser un interlocutor válido. Y con esto, por lo tanto, está intentando aumentar la presión no solamente contra Ansarullah, sino también la presión en la región, para que el conflicto no pueda tener una solución al corto plazo, que efectivamente va a tener también consecuencias a nivel comercial, va a tener consecuencias también a nivel de ayuda humanitaria, porque como hemos visto en muchos otros casos, por ejemplo, en el caso de Palestina, y me parece importante recordar esto, en el caso de Palestina algunas ayudas solidarias, en el Estado español ocurrió, con una ayuda solidaria a Palestina, las personas que participaron en esa ayuda solidaria al final acabaron inmersas en una denuncia por colaborar con el terrorismo. Es decir, pueden llegar a ese nivel este tipo de acusaciones contra organizaciones concretas, que por otra parte son los únicos interlocutores que hay en una región determinada. Entonces, en ese sentido estamos viendo cómo se agudiza el caldo de cultivo para que la situación siga o se mantenga de la misma manera o peor durante bastante tiempo. ¿Qué pretende Donald Trump? Pues yo creo que por una parte pretende dejar su sello antes de irse, pero también creo que pretende dejar las cosas complicadas a la administración entrante. Más que nada porque gracias a esa situación complicada, digo yo, que entenderá Donald Trump, el hecho de que ahora se abre un segundo impeachment contra él y todo el juicio político, y no solo político, que va a haber contra su persona, pueda quedar un poco eclipsado por otro tipo de conflictos. Me parece que es un poco una torpeza por parte de Donald Trump, pero creo que también hay bastante de eso dentro de estas estrategias de última hora, y que son muy grandilocuentes y que nos hacen, digamos, desviar los objetivos, tener que estar atentos a demasiadas cosas para que lo suyo quede un poco en segundo plano. Gracias, Carmen. A ver, Francisco, pues Ansarullah dice: yo no soy terrorista, el terrorista es Estados Unidos dice: el terrorista es Ansarullah. Yo te pregunto, ¿quién es el terrorista? ¿O quiénes son los terroristas? Venga. Buenas tardes, audiencia, y buenas tardes, Roberto. Realmente, de terrorismo, si me baso tanto en teoría política de politólogos de la Universidad de Heidelberg, Klaus von Weime y Kearney, o que directamente pues en las propias Naciones Unidas, terrorista, según la resolución de la Asamblea General 4960 del año 94 y del Consejo de Seguridad resolución 1566 del 2004, es todo acto criminal, en especial los dirigidos contra civiles con la intención de causar la muerte o heridas graves o la toma de rehenes o sembrar el terror o intimidar a una población. Realmente, aparte de la Convención Internacional del 99 para la represión de la financiación del terrorismo, ahí podríamos meter hasta los propios administraciones de los Estados Unidos, porque recordemos que los Estados Unidos, sus administraciones, porque a mí me gusta diferenciar los gobiernos de los países, han estado financiando pues desde la contra nicaragüense, han metido ahora a la administración de Cuba como lista, también como gobierno terrorista. Es increíble la desfachatez, la unilateralidad, la criminalidad de muchas administraciones estadounidenses, cuando pensando en la misma España,
cuando estábamos en plena transición democrática, amenazaron al gobierno de Suárez: o entráis en la OTAN o os pongo un movimiento terrorista independentista para que Canarias deje de ser española y apoyamos al MPLA. Es decir, el chantaje, la extorsión, la contra nicaragüense, o la red Gladio en los años 60-70, apoyando a grupos terroristas para sembrar el terror. Es decir, Estados Unidos, las administraciones, no hay tiempo para detallar cada una de las monstruosidades que se han hecho en el mundo, pero ya una guerra en la que desde el 2015, si mal no recuerdo, se está masacrando a una población en Yemen, desde un gobierno tan criminal como el de Arabia Saudita, y que los Estados Unidos metan en la lista movimientos de resistencia terrorista. En cambio, Al-Qaeda en Yemen siga campeando con los apoyos tanto de Arabia Saudita como de Qatar, porque Qatar es el club mediterráneo de donde van muchos terroristas yihadistas que se les ve por la calle. Es decir, es de vergüenza desde el punto de vista jurídico, político y humano. Gracias, Javier. Ahora me vas a seguir contestando, pero déjame ir con Carmen. A ver, aunque tú dices que la declaración de Estados Unidos pues es imprudente, de alguna forma mala o negativa, porque no me gusta usar esa palabra, escuché a Hussein al-Buhati. Hussein al-Buhati es un periodista portavoz de la política hutí del movimiento Ansarullah, quien dice que esta declaración, pues al contrario, es totalmente buena. Dice que no hay ningún impacto militar ni político y que la prueba es Hezbollah de Líbano. Dice que es buena para el movimiento Ansarullah de Yemen porque de ahora en adelante así será la única forma de hablar, con disparos, ataques y misiles. Explica que hasta ahora la política y diálogos de paz estaba estancada y totalmente fracasada y que el líder militar de Ansarullah se pondrá feliz porque ahora ya no tendrá el conflicto entre el compromiso político de las conversaciones de paz y la respuesta militar, y que ahora será el lenguaje militar con lo que terminen ya la guerra y el asedio de Arabia Saudí. A ver, explícame, o qué opinas tú, Carmen. Bueno, yo creo que también cada uno se consuela con lo que considera, y me parece que sí, que en parte tiene razón, en el sentido de que al fin y al cabo, lo que he dicho al principio, ¿no?, que se ponen las cartas sobre la mesa, aquí somos todos ya adultos, saben perfectamente que los intentos de negociación no han sido viables, porque además el problema de Yemen no es solamente Yemen, es un problema de carácter regional que se afronta desde una perspectiva también de ese expansionismo estadounidense sin límites por una parte, pero por otra parte también de sus aliados regionales y sus intereses de convertirse en las potencias que controlen además lugares importantes. O sea, Yemen es una zona estratégica que tiene contacto con el Cuerno de África, con el Estrecho de Hormuz, con el paso hacia Asia Occidental. Es decir, sabemos que es un conflicto bastante mayor y que efectivamente al final los diálogos que se puedan establecer se van a dar dentro de una desigualdad de fuerzas entre unos y otros a nivel de diplomacia internacional, y que al final lo que ha quedado y lo que queda es la guerra. Pero aún así yo creo que sí, está bien animarse con este tipo de cuestiones. También hay que tener en cuenta que efectivamente están resistiendo a unos embites muy duros, pero que aún así no van a tener más remedio que también apostar por la diplomacia y también por las relaciones internacionales dentro de la región y fuera. Entonces, sí, estoy de acuerdo en que se han puesto las cartas sobre la mesa, todos son los que son y la guerra es lo que hay, pero creo que también van a tener que, a la larga van a tener también que hablar con todo el mundo, porque no pueden mantener esta situación más tiempo, más que nada también por la situación humanitaria. Bien, gracias, Carmen. A ver, Francisco, yo sé que te preparaste mucho para este programa porque Yemen es como la punta del iceberg de un gran proyecto y de un gran mapa. ¿Qué tiene que ver Israel en todo esto? ¿Y cómo es el tejido de todo esto que quieren hacer? Y una de las síntomas y causas y problemas es Yemen. Por favor, adelante. Pues sí, Roberto, sí. Es más, desde esa visión neocolonialista y neoimperialista, volver a trazar nuevos mapas Sky-Picot en la región y volver a trocear, destrozar países
sin tener en cuenta la voluntad de los pueblos. Cuando yo veo que uno de los pocos países que ha resistido al colonialismo y al imperialismo del siglo XIX-XX y de este principio del XXI, que es Afganistán, es curioso ver cómo ahora, después de una guerra que empezó como guerra civil y ha sido conflicto primero con soviéticos, después con talibanes, después el conflicto Estados Unidos, lo que yo veo que ahora Estados Unidos pida de rodillas pactar con los talibanes, la importancia de las finanzas es fundamental. Y los terrorismos terminarían, si se quieren, controlar realmente los flujos de capitales, los flujos de las finanzas. Los talibanes son riquísimos, y pongo un ejemplo. A fecha marzo del 2020, y según datos que tengo de un profesor de la Universidad de Nebraska, recogidos directamente en conversación con Yaqub, el hijo difunto del jefe espiritual del Molá de los talibanes, Mohammad Omar, el volumen de millones que tienen los talibanes a marzo del 2020 son 1.600 millones de dólares. Teniendo en cuenta que el gobierno afgano, como tal, recauda 5.555 millones en las mismas fechas, imaginaos la importancia de las finanzas, es decir, si todo el gobierno tiene 5,5 mil millones y solo el grupo de los talibanes tiene 1,6 mil millones, qué importante es para una guerra, para una estrategia, tanto para una guerra de guerrillas, para una defensa liberadora, como para las intromisiones bastardas de los colonialismos, las finanzas. Y estas finanzas, curiosamente, siempre se lavan a través de las entidades financieras que luchan contra el blanqueo, contra el dinero negro, contra el terrorismo, porque parte de estos 1.600 millones, 416 para ser exacto millones, vienen de las drogas. Luego vienen de explotaciones mineras, otros 400. Luego vienen de extorsiones y tasas, otros 160 millones. De donaciones caritativas o muchas, estoy pensando en Arabia Saudita, en Pakistán, en países del Golfo, que a través de redes caritativas se mete también dinero, en este caso para los talibanes. ¿Qué quiero poner con este ejemplo? El terrorismo, de todos los terrorismos del mundo, el terrorismo de Estado, tipo Estados Unidos o Israel, o el terrorismo de grupos armados de liberación, se podría cortar, primero, si hubiese respeto a la voluntad de los pueblos y a las leyes internacionales, que no lo hay, y sobre todo, controlando las finanzas internacionales. Bien, y me decías algo tiene que ver Israel con un triángulo así como hasta Libia y luego para abajo Yemen. Claro, es la creación, todos los mitos nacionalistas, en este caso de sionismo más extremo, es la creación del Great Israel, del Gran Israel. Y el Gran Israel, evidentemente, significa destruir territorios de otros estados. Por ejemplo, sigue la ocupación ilegal de los Altos del Golán en Siria. Sigue la ocupación la destrucción realmente de cualquier plan de paz con los acuerdos monstruosos que se han querido hacer entre sionismo, administración Trump y países del Golfo, los acuerdos de Doha, porque eso aboga a la atomización de cualquier estado paralelo palestino. Que ya no solamente, es decir, aceptamos el Estado de Israel y aceptamos el Estado palestino, es que no anulan cualquier posibilidad de un Estado palestino. Por lo tanto, los planes del sionismo extremo es la creación del Gran Israel y, por lo tanto, la repartición de todo el Oriente Medio y Oriente Próximo, y por eso países que son como una China en el zapato a estos imperialismos, como pueda ser Irán, están continuamente agredidos en su territorio con actos terroristas de Estado que provienen tanto de administración de Israel como de administración de Estados Unidos, porque también en la definición que he dicho de Naciones Unidas, tanto de la Asamblea como del Consejo de lo que es terrorismo, atentar contra instalaciones, en este caso de centrales nucleares o de centrales nucleares de uso civil, atentar contra territorios y dentro de territorios o asesinar, con eso que se llaman asesinatos selectivos, eso es terrorismo y eso es terrorismo de Estado. ¿Y quién condena a las administraciones
en este caso de la administración Trump, por el asesinato, por ejemplo, del general Soleimani? Nadie. Bien. Asesinatos de periodistas para acallarlos, como en Arabia Saudita. ¿Quién condena eso? Eso es terrorismo también. Bien. Es decir, el gran es la creación de este gran Israel, pero en esa situación de dos losers, de dos perdedores, como pueda ser el Netanyahu y como pueda ser el señor Trump. Todo perdedor es en el momento de su hundimiento, echan baba y furia y crean conflictos. Gracias, Francisco. Te habló, te sonó ahí el teléfono, seguro que era Netanyahu para reclamarte lo que estás diciendo. A ver, Carmen, es obvio que Arabia Saudí pues no ha ganado la guerra, ¿no? Porque pues su intención o su propósito pues no se ha cumplido. Pero ¿Ansarolá está ganando la guerra? Bueno, primero me gustaría decir también con respecto a lo que decía el compañero, primero que los Estados Unidos ya pactaron con los talibanes, no sería la primera vez. Y después que también hay que entender que en Naciones Unidas conceptos como terrorismo, el juego también no solamente mediático sino jurídico está bastante condicionado por los poderes hegemónicos que haya en un momento determinado. Y en realidad lo que sí que hemos visto en los últimos años es como Estados Unidos de pasar yo creo que al cenit con la invasión ilegal de Irak, que fue completamente ilegal, de ese momento hasta ahora ha ido perdiendo fuerza en toda la región de Asia Occidental, precisamente por los ejes de resistencia que se han ido creando, como por ejemplo en Siria, pero también en Yemen. O sea, estamos viendo cómo realmente va perdiendo fuerza también en América Latina, estamos viendo cómo Estados Unidos va perdiendo fuerza en el terreno militar porque pierde cosas que antes no perdía, estamos viendo cómo pierde fuerza también en el terreno económico porque surgen otras potencias que le hacen sombra y que además actúan como bloque. Entonces creo que hay que entender que toda acción está relacionada con eso. Carmen, pero... Espera, pero eso que estás diciendo, que me parece muy importante denunciar, no resuelve las cosas porque, pues, ¿qué me dices de China y de Rusia? Que Rusia, por ejemplo, lo está vendiendo S-400 a Arabia Saudí, que está masacrando, o que China, hay informes de que le vende drones a Arabia Saudí para masacrar también a los hutíes o de Ansarolá, o que China le está transfiriendo tecnología nuclear a Arabia Saudí, o que Rusia está muy interesado en hacer negocios con Arabia Saudí, que tiene muchísimos, y China está poniendo una gran inversión en el puerto de Haifa israelí. O sea, si no es Estados Unidos, bueno, pues entonces vienen las otras potencias y ¿qué pasa? Sí, va a seguir igual, porque el negocio es el negocio. En realidad no, porque tienen unas contradicciones fundamentales entre un bloque y lo que representa ahora mismo Estados Unidos y sus aliados. Y en realidad están en oposición entre ellos. Entonces, en realidad se le van agudizando sus contradicciones, aunque no quieran, aunque no sea una cuestión de intención de Rusia, de China o del país que sea, y se ha visto en Siria. O sea, en Siria hemos visto cómo realmente, si de verdad quieren mirar por sus intereses, no ya por los intereses de otros, tienen obligatoriamente que situarse apoyando una serie de países. Que mientras la situación no sea el mayor nivel de tensión, se puede, digamos, jugar a diplomacia, se puede hacer negocios de muchas maneras, pero que en un momento determinado hay un choque inevitable entre este mundo unipolar y el mundo multipolar que se está creando. Y esa guerra se va a dar, y se va a dar en los escenarios que ya existen. Y este es uno de los escenarios que ya existen. Entonces creo que esto se va a solucionar precisamente por esa agudización de las contradicciones, porque no están, o sea, tienen intereses completamente contrapuestos. Bien. Pues es que, perdóname, pero es que el humano, sí, en Siria está perfecto el ejemplo, pero en Yemen nadie se ha metido a detener. Llevamos 5 años viendo cómo lo más importante son los niños. Francisco, ya me voy, solo un segundo porque te tengo que cortar. ¿Qué ibas a decir, Francisco? Simplemente que muchas veces hablan medios del siglo XIX y del siglo XX hablando de naciones, de estados, y no tenemos en cuenta a otros actores internacionales que son las corporaciones transnacionales, tanto industriales como financieras, que son las que tienen muchas más poder que muchos estados y son las que juegan en el ámbito internacional tanto y más fuerte que muchos estados. ¿Qué quiero decir con esto? Que incluso el comité que va contra la Comisión contra Blanqueo de Dinero, el comité Gafi de la OCDE, donde está sentada China, donde está sentada Rusia, donde está, salvo Irán, por cierto, donde están sentados 30 y tantos los países, no solamente los de la Unión Europea, son los que dicen este país le vamos a poner contramedidas porque es dinero negro, en cambio admitimos otro. Y está sentada Arabia Saudita. Por lo tanto, ya lo dijiste todo. Son los que ponen las
Nos vamos. Gracias, Francisco, gracias. Se nos acabó el tiempo. Y sí, yo creo que el caso Arabia Saudí contra Yemen es el caso más hipócrita del planeta, porque el problema son los niños y los niños en todos los sentidos, no solo por lo que están sufriendo, sino por el daño de las bombas y masacres, pero no por enfermedades a futuras, que eso también es grave porque los dejan mutilados, sino aún más, ¿qué pensará un niño que ve cómo sus padres son asesinados, secuestrados, mutilados, se los llevan a la guerra o le caen misiles encima? Y cómo eso se convertirá en un odio de grande, cuando sea grande el niño, que el único sueño que tendrá no será recuperar la infancia, sino vengar, como sea, de la forma que sea, la muerte de su familia. Resultado, más violencia en la humanidad y más muerte. Buenas noches.